Voy a invitarles, hermanos, que abran su Biblia en 2 de Timoteo, capítulo 4. Vamos a leer allí el versículo 3 y 4. Amén. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 3 y 4. Amén. Mantenga allí la Biblia abierta. Vamos a observar algunos otros versículos de la palabra del Señor. Amén. Para fundamentar la palabra que queremos compartir en el día de hoy. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Dice así, hermanos, la sagrada y bendita palabra del Señor. Este problema era muy serio. Es un título que tenía yo. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos, pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate en decirles a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. Amén. Oremos al Señor. Padre Celestial, gracias te damos en esta hora, Dios eterno. Gracias, Dios mío, aleluya, por este tiempo de alabanza, de adoración, Dios mío, de presentarnos delante de ti como adoradores, clamando, adorando, exaltando, Dios mío, tu divina y gloriosa presencia en nuestras vidas, aquí en la iglesia, para amado, en el nombre de Jesús, aleluya. Y podamos en esta hora, Dios mío, en el nombre de Jesús, continuar brindando nuestra atención para edificarnos a través de tu santa y divina palabra. Señor, te rogamos que hables a nuestros corazones, que hables a nuestras mentes, Señor amado, que nos ilumines, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, y podamos abrazar con todo nuestro ser tus enseñanzas, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Padre Santo, gracias te damos en esta hora, en el nombre glorioso, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Pablo le está escribiendo a su discípulo Timoteo y dándole una palabra profética, una profecía, donde dice: llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Habrá tiempo, llegará un día. Y yo quiero decirle, hermanos, que ese día ya ha llegado. Hay gente, hay personas, hay iglesias, hay pastores que no están dispuestos a escuchar la sana y sólida enseñanza de la palabra del Señor. Tienen otras cosas que les interesan más. Tienen otros tiempos que les preocupan más. Estamos perdiendo la claridad del propósito de la iglesia del Señor. Amén. Estamos en un momento difuso donde la corriente evangélica, hermanos, y los predicadores están más interesados en el individuo, en la persona, que en el Dios de los cielos. Amén. Está más interesado a veces en predicar o seducir a las personas para que estén en los templos, para que vengan a la iglesia, para que se transformen en simples espectadores de lo que pasa en el altar, en vez de predicar las buenas noticias, amén, y hacer discípulos del Señor, que es lo que manda las Sagradas Escrituras. Por eso las iglesias a veces se escuchan solamente mensajes motivacionales, amén, donde pretenden de alguna manera hacer que las personas eleven sus expectativas de vida, amén, en función de sus logros. Amén. Y no en función de lo que Dios espera o quiere de nosotros. Están constantemente tratando de impulsar a las personas a que avancen en su vida y que crezcan en su vida, pero a través de mensajes que solamente estimulan su ser, sin el mensaje transformador del Evangelio. Quieren impulsar un mensaje de amor, pero lleno de vanidad, donde el objetivo es que la gente se sienta bien, se sienta feliz,
a pesar de la conducta anticristiana que llevan. Amén. El objetivo es que se sientan gozosos, se sientan felices. Amén, que simplemente disfruten la vida, aun cuando después vuelven a la casa y continúan con su vida pecaminosa, con sus distracciones, con sus vicios, con sus actitudes negativas en cuanto al evangelio. Las iglesias también en nuestro día, hermanos, se han transformado a veces en centro de diversiones. Lugares donde la gente tiene a la iglesia como clubes sociales, donde solamente van a buscar a un compañero, un amigo, a pasarla bien un buen rato, amén, al encontrarse allí con alguna terapia, digamos, que los ayude en sus emociones, amén, alguna terapia emocional que los estimule a superar sus situaciones. Los templos también a veces están, digamos, de alguna manera edificados para que se transformen en teatros donde la gente viene solamente como espectadores para ver qué pasa en el altar, en la plataforma, como simples observadores de lo lindo y lo grato que está pasando allí, sin ser partícipe de eso. Quieren ser simplemente espectadores, cuando la Biblia dice, hermanos, que tenemos que ser discípulos. Llegamos a la casa del Señor porque somos discípulos del Señor. No somos espectadores, somos discípulos del Señor. Y cuando llegamos a la casa del Señor y cuando estamos dentro del templo, nuestra motivación más grande, más importante este día domingo, principio de semana, es adorar a nuestro Dios. Somos adoradores de la presencia del Señor, no espectadores. No simplemente mirando lo que pasa, qué lindo que cantan, qué linda música, qué linda representación, qué lindo momento, y simplemente somos espectadores. No, hermanos, cuando llegamos a la casa del Señor, venimos a rendirle culto al Dios de los cielos, porque somos discípulos. ¿Cuántos discípulos hay aquí? A ver. Amén, somos discípulos, discípulos del Señor. Y llegamos a su casa simplemente para adorarle, exaltarle y bendecirle en el nombre del Señor. Por eso, en esta mañana, hermanos, veo el mensaje de Pablo a Timoteo y digo, bueno, ¿cuáles son los propósitos de la iglesia? ¿En qué cosas como iglesia del Señor tenemos que enfocarnos? ¿Qué es lo que yo debo practicar en mi vida para llevar adelante lo que Dios ha establecido en nosotros? Para ello, quiero recordarles en esta mañana el gran mandamiento. Amén. Vayan a Mateo capítulo 22, versículo 34 al 40. El gran mandamiento. Jesús en su momento le dijo, esto es lo importante de toda la palabra de Dios. Y le dijo esto a sus discípulos. Versículo 34 del capítulo 22 de San Mateo. Dice, entonces los fariseos, oyendo que habían hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle diciendo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Entonces Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amén. Una de las cosas sobresalientes, hermanos, en Jesús, que tenía una capacidad, hermanos, sobresaliente para reducir el mensaje en pocas palabras de toda la Escritura. Amén. Si usted nunca o alguien nunca hubiese leído, hermanos, el Antiguo Testamento, Jesús le dice, estas son las cosas en las que debes de preocuparte. Número 1, adorar al Señor. Número 2, en servir y amar a tu prójimo. Y allí se resume toda la palabra del Señor. Pero en este gran mandamiento, o el gran mandamiento que conocemos nosotros, se reducen dos de los propósitos más importantes de las Escrituras. Amén.
Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente y con todo tu corazón. Amén. Esto es adoración. Amén. De esta forma es como se adora al Señor. Todo nuestro ser está involucrado en adorar y glorificar al Señor. Todo lo que yo hago en forma cotidiana tiene un propósito fundamental: adorar a Dios, porque nosotros somos embajadores del cielo. En nuestro trabajo, hermanos, no trabajamos para un patrón ni trabajamos por un buen salario. Trabajamos porque debemos dar un buen testimonio, porque soy embajador del cielo. En donde quiera que yo debo de estar, debe haber una preocupación en mi vida de que aquellos que me rodean conozcan las buenas nuevas. Eso es parte de la adoración al Señor. Amén, que conozcan el Evangelio, que conozcan, hermanos, el plan de salvación. Quizás no inmediatamente, pero nos llevará el tiempo en que nosotros lograremos confianza sobre algunas personas y allí les hablaremos de Cristo, porque somos embajadores del cielo. Nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Amén. En todo momento y en todo lugar debemos adorar al Señor. Amén. En forma personal, pero en forma colectiva, hermanos. Esta representación se ve en el culto del domingo. Amén. Cuando llegamos a la casa del Señor, el primer día de la semana. Esta disciplina que llevamos como hijos del Señor. Vengo a la casa del Señor porque necesito adorar al Dios de los cielos. Necesito expresarle a Dios cuánto me importa. Y no solamente lo hago a través de la palabra, a través de expresar mis sentimientos, sino también lo hago a través de mis acciones. Venir a la casa del Señor, servirle, dedicarle parte de mi tiempo, dedicarle mis talentos, dedicarle mis virtudes que al fin y al cabo, hermanos, son del Señor. Él las ha implantado en nosotros. Es parte de mi adoración. No hay nadie, hermanos, que pueda decir: yo no sé qué hacer para el Señor. Yo no sé en qué involucrarme para el Señor. Bueno, hermanos, todos podemos involucrarnos en el servicio de la adoración. Todos. Algunos, hermanos, quizás recién están conociendo al Señor y tienen que seguir experimentando esa relación con el Señor y conocer un poco más, pero hay cosas que aún se pueden hacer. Amén. En la iglesia del Señor, hermanos, todos tenemos un lugar para honrar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dedicarle una fracción de nuestro tiempo para servirle en algo tangible, en algo en lo que pueda, digamos, edificar o fortalecer la iglesia del Señor. Todos nosotros, hermanos, podemos prestar un servicio al Dios de los cielos. Amén. Todos nosotros. Eso es adoración. De esta forma adoro y glorifico el nombre glorioso y maravilloso de Cristo Jesús. Número 2. En el gran mandamiento dice la palabra del Señor: el segundo mandamiento es semejante. Dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y subrayo la palabra como a ti mismo. Amén. Porque allí está hablando justamente, hermanos, del amor propio. Amén. Una persona normal, una persona común como cualquiera de nosotros, seguramente, hermanos, el amor propio es algo importante en la vida, ¿verdad? Nos alimentamos, nos cuidamos, si hay frío nos abrigamos, descansamos, amén. Nos gusta pasarla bien. ¿A quién no le gusta pasarla bien? A todos nos gusta pasarla bien, ¿cierto?
nos gusta pasarnos bien, nos gusta disfrutar de nuestra familia, nos gusta disfrutar de nuestra casa, nos gusta disfrutar de las cosas que nos traen satisfacción, ¿verdad? El amor propio, hermano, es conocido por todos nosotros. Ahora, fíjese aquí, hermanos, el Señor compara el amor propio con el amor hacia el prójimo. Porque todas las cosas que yo disfruto de la vida, que me gustan en la vida, todas las cosas que yo contemplo como satisfactorias en mi vida, son las que yo tengo que aplicar en el otro. ¿Se entiende? Si me gusta, hermano, que me saluden bien, entonces yo debo de saludar bien. Debo de pararme, debo de mirar a los ojos, debo de decirle: Dios te bendiga, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Amén. Eso es parte, hermanos, de transmitir justamente, hermanos, el amor hacia el prójimo. Porque si a mí me gusta algo que hagan conmigo, es un objetivo, hermanos, para yo hacer con los demás. Si usted cuando cumple años, ¿a quién le gusta que le traigan un regalito? A ver, ¿a quién le gusta? Levante la mano si le gusta. ¿Verdad que nos gusta que nos traigan un regalito? Se acordaron de mí. Gloria al Señor, qué bendición. Pensé que nadie me tenía en cuenta, pero de repente vino alguien con un regalito, se acordó de mí. Bueno, hermano, si eso le trae satisfacción a su corazón, debe pensar que a los demás también le trae a su corazón. Y entonces, si se acuerda del cumpleaños del hermano, por lo menos, hermano, si no tiene un regalito, llámelo por teléfono. Si sabe cantar feliz cumpleaños, cántele. Amén. Si por ahí puede brindarle una pequeña visita de unos minutos, hágalo. Amén. Lo que le gusta a usted también le gusta a los demás. Amar al prójimo como a uno mismo. Amén. A veces cuando estamos pasando por un momento de necesidad, por un momento de frustración, por un momento de dolor, a veces recibir el aliento de un hermano es muy importante. Amén. No haga como los amigos de Job. No como ellos. Los amigos de Job, hermano, Job la estaba pasando mal, estaba sufriendo porque había perdido todo y estaba con una enfermedad en su cuerpo. Y llegaron los amigos allí y le dijeron: pero ¿cómo estás, hermano? ¿En qué te habrás metido? ¿Qué cosas habrás hecho mal en tu vida? ¿Cómo habrás sufrido? ¿Qué te pasó? ¿Por qué estás pasando por esta situación? No es eso lo que uno debe de hacer, debe de alentar. Vamos a orar juntos para que el Señor te cubra con su sangre, para que el Señor te fortalezca, para que el Señor te bendiga, para que puedas superar esta situación. Llame y aliente y anime en el nombre de Jesús. Voy a estar orando por ti. Amén. Eso, hermanos, es bueno cuando alguien lo hace con nosotros. Bueno, hermanos, es importante que el otro también reciba ese cariño de nuestra parte. Amén. El amor propio, hermanos, es algo que nosotros sentimos, pero el Señor dice que debemos sentir el amor del Señor. El amor del Señor, hermanos, se interesa por el otro, no por el amor propio. Amén. Voy a invitarle Gálatas 6:10. Gálatas 6:10. Dice así: por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. Gloria sea el nombre de Jesús. En especial a los nuestros. En especial a aquellos que comparten, hermanos, nuestra fe. Tenemos que hacer bien a todos. Si viene un necesitado, tenemos que ayudarlo. Si viene alguien, tenemos que de alguna manera ayudarle. Pero si se tratan de hermanos de la fe, en ellos tenemos que ocuparnos. Gloria sea el nombre de Jesús. De hecho, hermanos, habíamos dejado en estos meses un poquito desatendido, pero tenemos una canasta solidaria que vamos juntando y vamos colocando alimentos allí durante algún tiempo, y cuando vemos que la canasta está llena, observamos y preguntamos y vemos si algún hermano está pasando por alguna necesidad, vamos y colaboramos con él. Amén. Quizás eso, hermano, no representa demasiado, pero para aquel que lo recibe, hermano, dice: oh, gloria al Señor. El Señor está usando a los hermanos para bendecirme. El Señor está usando la iglesia para cuidarme.
El Señor está. Y eso, hermanos, demuestra, amén, que estamos llevando adelante el amor al prójimo. Y mucho más si se trata de hermanos en la fe. Gloria sea el nombre de Jesús. Entonces, el gran mandamiento nos habla de adoración y también nos habla de ese ministerio que debemos tener como hermanos en el Señor, ministerio de servicio. Amén. Ministerio significa estar atento a las situaciones que nuestros hermanos están pasando. Nos arreglamos para cuidar de los nuestros y para ayudarnos mutuamente en el nombre del Señor. Ese es el ministerio de la iglesia. Gloria sea el nombre de Jesús. Luego la palabra del Señor, o el Señor Jesucristo, nos sigue hablando sobre esto y nos dejó, hermanos, en el capítulo 28, versículo 16, la gran comisión. ¿Cuántos han escuchado alguna vez de la gran comisión? Amén. El Señor nos dejó allí la gran comisión. Y la gran comisión dice así, Mateo 28, 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Gloria sea el nombre de Jesús. Los discípulos, hermanos, ya estaban experimentando, amén, al Cristo resucitado, al Señor. Y el Señor, hermanos, ya estaba listo para ascender al reino de los cielos. Y les dijo, ahora va a nacer la iglesia del Señor. Cristo está edificando su iglesia allí. Y le está diciendo en qué cosas la iglesia se tiene que ocupar a través de la vida de estos discípulos. Ellos tendrían que atender muy bien, amén, la comisión que el Señor les está dando para llevar adelante el ministerio cuando Él no estuviera. Amén. Estos principios o estos fines o estos propósitos, hermanos, continúan, hermanos, siendo objetivos importantes de la iglesia del Señor. Por eso lo vamos a observar en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Versículo 19 dice, por tanto, id y haced discípulos. ¿Qué es eso? Eso es evangelismo, eso es evangelizar. Jesús le dice, deben de ir por el mundo y predicar la palabra del Señor. Debe de ir por el mundo y enseñar las buenas noticias. Esto tiene que ser prioridad como iglesia del Señor en el mundo. Nuestra meta fundamental es predicar el evangelio. No es predicarnos nosotros mismos. No es predicar nuestras experiencias que tuvimos con el Señor. No es, hermanos, simplemente ir y estimular o seducir el comportamiento de las personas para que ellos mismos superen sus situaciones. No podemos llevar eso como predicación del evangelio. El evangelio debe ser escuchado. El ser humano está perdido y necesita un salvador. El salvador ya llegó a la tierra, murió por nosotros, pagó el precio. Debemos recibirnos después de arrepentirnos delante del Señor. Eso nos salva. Es lo único que nos salva. No encontraremos salvación, hermanos, por cantar coritos. No encontraremos salvación por simplemente ser concurrente a una iglesia y estar allí como espectadores de lo que pasa. No encontraremos salvación, hermanos, si solamente nos fijamos en nuestros méritos. No habrá forma. La única forma de ser salvo es recibir a Cristo como Salvador personal. Y el Señor le está diciendo a los discípulos, deben de ir por el mundo predicando las buenas nuevas de salvación. Amén. Ese es el mensaje primordial, el mensaje número 1. Cuando las personas vengan a los pies de Cristo, muchas cosas se van a ordenar en sus vidas y encontrarán el gozo que dura para siempre, que es el gozo del Señor.
No es simplemente estimularlos a ampliarles sus expectativas o contarles anécdotas donde alguien experimentó la gracia del Señor, aunque los testimonios, hermanos, edifican, pero no puede ser nunca el centro del mensaje. El centro del mensaje es el Señor Jesucristo. El centro del mensaje son las buenas nuevas de nuestro Salvador. El centro del mensaje, hermanos, es traer el evangelio puro, sin contaminación a los corazones de los seres humanos. Grandes y chicos deben conocer que hay un Salvador que ya pagó el precio por nosotros y que podremos experimentar salvación desde aquí mismo. Amén. Desde aquí, de la tierra. Así que el propósito, hermanos, del Señor, de la iglesia, es evangelizar. Evangelizar. Y todo hermano que ha alcanzado cierto grado de madurez o que ya está transitando y conoce los pasos fundamentales, tiene que ser un evangelista. Evangelismo, hermanos, no se imparte de los templos, de los púlpitos. Evangelismo se imparte en todo lugar donde un discípulo está. Usted es un evangelista en su trabajo. Usted es un evangelista en su familia. Usted es un evangelista en su barrio. Usted es un evangelista, hermanos, cuando se encuentra con una persona y le cuenta las perdidas. Háblele de Cristo Jesús, para que no esté su vida fundamentada en los fracasos de esta tierra ni en las virtudes de esta tierra, sino que su fe esté puesta en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Desde el púlpito nos edificamos. Desde el púlpito recibimos iluminación de parte de Dios. Desde el púlpito, hermanos, recibimos, hermanos, esas cosas que precisamos para edificar nuestras vidas. Pero todos nosotros somos evangelistas del Señor. Amén. Esto es muy poco entendido a veces en la iglesia, porque a veces, sobre todo en los evangélicos, hermanos, estamos esperando algún evento extraordinario para invitar algo para Cristo. Por allá va a venir el evangelista multitudinario. Y eso está bien. Son también prácticas saludables. Eso también tiene su lugar. Pero no podemos esperar que venga el evangelista porque él viene a veces cada 4 o 5 años. Aún más. O a veces estamos esperando que en la iglesia se realice algún evento evangelístico. El pastor no está con el evangelismo. Él está para vivir la iglesia hacia adentro. A veces porque todo tiene que ver con las cosas que nos gustan, ¿verdad? Hay gente que le gusta el evangelismo y dice, no, el pastor nuestro está siempre metido adentro de la iglesia. Como que si la gente que está dentro de la iglesia no necesitara palabra de Dios. O algunos piensan, dicen, no, pero evangelismo es para algunos que tienen el ministerio, que tienen el don del Señor. Y yo como no lo tengo, entonces, porque por ahí hay algunas cosas que por ahí nos causan vergüenza a la hora de hablar. ¿Quién no ha sentido por primera vez de hablar de Cristo vergüenza? ¿Quién no ha sentido? Nadie. Todos sentimos vergüenza por primera vez. Amén. Y si alguien dice que no siente vergüenza, hermano, dudo de lo que está diciendo. Todos sentimos vergüenza por alguna vez. Porque no es un tema, hermanos, que sea común a todas las personas. Quizás si usted habla de fútbol, va a encontrar siempre personas que estarán dispuestas a hablar de fútbol. O si habla de política, siempre va a encontrar gente que habla de política. O si habla de moda, seguramente va a encontrar gente que le hable de moda. Pero cuando se trata del evangelio, esto es otra cosa. La gente a veces no quiere escuchar. Pero hay ocasiones, hermanos, donde el Señor nos pone delante de alguien que sí quiere escuchar. Y nosotros tenemos que tener la sensibilidad en ese momento para decir, aquí el Señor me está presentando a alguien que quiere que escuche el mensaje de la palabra del Señor. Que escuche el mensaje divino, las buenas nuevas. Y nosotros, hermanos, tenemos que tener allí palabras
Amén, para traer ese mensaje a esas personas. Pero a veces, hermanos, la iglesia no tiene ese perfil. Y entonces pensamos que como no hay evento evangelístico ni en la iglesia ni en el país, bueno, en algún momento se dará. El Señor agregará a todo aquel que debe ser salvo, dicen algunos. Pero lo cierto es, hermanos, que todos tenemos oportunidades de evangelizar. Porque nosotros estamos entre los perdidos. Así como un día nosotros vinimos a Cristo. Yo recuerdo, hermanos, que cuando vine a Cristo, mi primo, que es como un hermano para mí, tiene mi misma edad. Teníamos 16 años y él empezó a ir a la iglesia. Y yo fui de vacaciones, siempre pasaba un mes de vacaciones en su casa y él pasaba algunas en mi casa. Esos 3 meses allí. Y bueno, como llegué a la casa de él y iban a la iglesia, yo también fui. Si mi primo, yo no me voy a quedar solo en la casa. Entonces lo acompañé, él me habló del Señor, tenía un Nuevo Testamento y qué sé yo, y fui a la iglesia. Ese primer día, recuerdo perfectamente, fue un 12 de enero, después de escuchar el mensaje, no sé qué pasó, pero al instante, hermano, estaba parado delante del altar recibiendo a Cristo como mi Salvador. 16 años, nunca más me aparté del Señor, por la gracia del Dios de los cielos. Amén. Y a veces muchos llegan a la casa del Señor porque no saben ni lo que le pasó. Pero Dios está brindando la oportunidad de que escuchen el Evangelio. Y usted puede ser la herramienta, usted puede ser el canal, usted puede ser la persona que llegue con ellos a los pies del Señor Jesucristo. Evangelismo. Gloria sea el nombre de Jesús. Número 2, ¿qué más dice aquí la palabra del Señor? Dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A través del bautismo, hermano, todos nosotros entramos a la comunión. Amén. A la comunidad llamada iglesia. Mientras no nos bautizamos, somos aspirantes, estamos participando, estamos recibiendo de la gracia del Señor, que escuchamos lo que más escuchan, alimentamos nuestra vida, pero un día hay un momento en que yo tengo que tomar una decisión. Amén. Esta casa también debe ser mi casa. Este lugar también debe ser el sitio donde yo adore al Señor. ¿Cuál es el paso que sigue? El paso que sigue es bautizarse en las aguas. Ahí nos volvemos parte de la comunidad. Somos parte de la iglesia de Cristo. Somos parte del cuerpo del Señor llamado iglesia. Amén. Somos un integrante más de ese cuerpo llamado iglesia. Que la Biblia lo compara, hermanos, como el cuerpo de Cristo. Amén. Como el cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros, hermanos, hemos sido llamados a participar del cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Porque estamos llevando el propósito del Señor. Porque estamos siendo guiados por el Señor. Cristo es la cabeza y nosotros somos el resto del cuerpo que llevamos el mensaje del Señor a los demás. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Y sí, hermanos, es lindo participar, es grato participar y estar con los hermanos en un tiempo de compañerismo, de estar juntos, disfrutándonos unos a los otros. A veces me gusta conversar con uno y me gusta conversar con otro y con otro. Y a veces llego a casa, hermanos, el domingo y dice, no pude hablar con fulano de tal. Qué pena, tengo que esperar hasta el próximo domingo para ver si lo puedo agarrar para conversar con él. ¿Por qué? Porque me trae alegría, hermanos, hablar con ustedes. Es gratos hablar con los hermanos, disfrutar del compañerismo, amén, alabar junto al Señor. Pero este no es el fin de todo. Este es el medio por el cual pertenecemos a la comunidad llamada iglesia. La puerta de entrada a esta comunidad es el bautismo en aguas, donde tomé la decisión de ser un creyente para transformarme en un discípulo del Señor. Amén. Recordemos, hermanos, que Jesús mismo tuvo que pasar por ello. ¿Se acuerda? Aquel día en el Jordán con Juan el Bautista. Jesús se presenta y Juan no lo quería bautizar porque sabía que Jesús era más importante que él mismo.
Pero el Señor le dice, no tienes que hacer esto para que la Escritura se cumpla. Tenemos que hacer este asunto. Y dice que en ese momento, hermanos, se abrió el cielo y bajó una paloma y se posó encima del Señor Jesús. Era el Espíritu Santo. Salió una voz en medio de esa situación. Amén. Y que dijo, este es mi Hijo amado. Amén. Estaba la Trinidad presente en ese momento, en el momento del bautismo del Señor Jesús. Por eso ahora somos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria sea el nombre de Jesús. En tercer lugar, hermanos, en la gran comisión aparece el tercer y más grande, o tercer tercer propósito, que no es menor del resto, que dice el versículo número 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Amén. Enseñándoles que guarden todas las cosas. Esto es discipulado. Amén. La iglesia, hermanos, tiene que discipular a aquellos que están llegando a ella, para que conozcan las Escrituras, para que se interioricen en la palabra del Señor, para que generen el hábito de la lectura de la palabra del Señor, para que descubran, hermanos, por sus propios medios la sagrada palabra del Señor, para que también el Señor ilumine sus vidas, porque sabemos, hermanos, que Dios nos habla a través de su palabra en forma individual. Amén. Dios nos habla a través de su palabra. Por eso cuando estamos allí, hermanos, leyendo las Sagradas Escrituras, tenemos que poner todos nuestros sentidos en la lectura, porque probablemente cuando estamos leyendo la palabra de Dios, ella nos ilumine en alguna área de nuestras vidas. Amén. Es lo único que es vivo y eficaz, dice la Escritura, ella misma. Amén. La palabra de Dios es viva y eficaz. Puede entrar hasta lo más profundo de nuestro ser, aún aquellas cosas que están reservadas para nosotros mismos. El Señor puede hablarnos tan profundamente como lo necesitemos. Y esa es a través de la palabra del Señor. Por eso, hermanos, hay que buscar formas, hay que buscar maneras para que todos nosotros transitemos el camino del estudio de la palabra de Dios. Hoy los tiempos, hermanos, son escasos. Hoy los tiempos, hermanos, son muy difíciles. Hoy tenemos, hermanos, ocupaciones en horarios que no los teníamos antes. Hoy estamos mucho tiempo fuera de nuestra casa. Yo recuerdo, hermano, que cuando comencé a trabajar a mis 17 años, con 17 años entré a Antel, la empresa de telefonía. Y trabajamos de 6 a 2 de la tarde o de 2 de la tarde a las 10 de la noche. Hoy se trabaja de 10 a 19 horas. No le queda tiempo de día. No le queda tiempo para disfrutar a veces otras cosas con la familia, porque todo el horario de luz está ocupado por el trabajo. En aquel tiempo, hermano, usted salía a las 2 de la tarde, le quedaba toda la tarde libre. Y si entraba de tarde, le quedaba toda la mañana libre. Podía hacer muchas cosas. Amén. Podía disfrutar de muchas cosas. Hoy no se puede. Todo el tiempo está ocupado. Hay muchas tareas que hacer. Muchas cosas que hacer. Antes teníamos, hermanos, el almacén enfrente de la puerta de nuestra casa. Y uno iba y compraba allí. Hoy, hermano, usted tiene que ir a algún lugar, a algún centro de las grandes plataformas para hacer. Y no tiene que olvidarse de nada, hermano, porque si llega a la calle y se olvidó de algo, ya no le quedan ganas para volver, porque todo eso le ocupa mucho tiempo. Y entonces, hermanos, vemos que nuestro tiempo está ocupado por esto, por lo otro. Y cuando usted llega a la casa, hermano, lo único que quiere es recostarse en el sillón y poner iba a decir una cosa que no está fuera de lugar, y poner los pies encima de la mesita ratona. Iba a decir la otra palabra, pero no está bueno, porque estamos saliendo. Llegar a la casa, recostarse en el sillón
y poner los pies, solamente descansar, no pensar en nada. Amén. No tener nada en la mente, solamente estar allí. Pero de repente le dice, pero tienes que leer las Escrituras. O tienes que hacer las lecciones de discipulado. Y comienza una guerra, hermanos, en nuestro interior. Pero estoy cansado. Tengo justificaciones suficientes para no hacerla hoy. Porque nosotros, hermanos, a veces somos fabricantes de excusas. Pero a veces tenemos las excusas. Estoy cansado. Ocupé todo mi tiempo. Amén. Solamente quiero descansar. Quiero estar reclinado un momento sin pensar en nada. Quiero despejarme. Y hermanos, esto se vuelve día tras día y la lectura de la palabra del Señor va quedando, hermanos, en el pasado. Va quedando detrás de todas las otras responsabilidades. Y ya no ocupamos tiempo, hermanos, en la lectura. Y ya no ocupamos tiempo, hermanos, ponemos allí algún mensajecito. Ahora hay aplicaciones donde uno puede poner versículos del día que le aparezcan en el celular. ¿Quién tiene esa aplicación? Bueno, no era para que te levantara tan rápido la mano, porque si no voy a decir, tiene que leer más que eso en la Biblia. Pero a veces, hermanos, algunos creen que le aparece el versículo del día. Y leyó el versículo del día y dice, gloria al Señor. Qué bendiciones del Señor. Ya leí la palabra de Dios. Alguien me buscó por mí el versículo del día y eso ya quedó allí y me alienta y me anima. No, hermanos, la lectura de las Escrituras es más consecuente. Amén. Tenemos que leer toda la Biblia. Tenemos que conocer todo el consejo de Dios. Tenemos que saber más de las Escrituras. Y eso debe de ocupar tiempo en nuestra vida. Por eso Jesús le dice a los discípulos, amén, enséñales que guarden todas las cosas que yo he mandado. No algunas. No las que el pastor predica el domingo y tú las recuerdas y la escribes en un costado de la Biblia. No el versículo diario que te aparece en el celular. No alguna lección que está allí. Dice, deben guardar todas las cosas que yo les he mandado. El Señor dice, aquí hay que poner atención. Aquí hay que ocupar el tiempo. Aquí uno tiene que estar atento a la lectura de la palabra. Aquí tiene que dejarse ministrar por el Dios de los cielos. Aquí tiene que permitirse ocupar un tiempo y estar concentrado para que el Espíritu de Dios le hable a su mente y a su corazón. Cuando hay un estudio bíblico, se tiene que apuntar en el estudio bíblico para estudiar las Sagradas Escrituras. Cuando hay un plan en la iglesia para estudiar la palabra del Señor, tiene que estar allí para que de esta forma sea edificado en el nombre del Señor. Porque no tenemos que aprender las cosas que solamente nos gustan. Tenemos que aprender todo el consejo de Dios. No tenemos que aprender, hermanos, algunas cosas que a veces nos despiertan curiosidad, sino que tenemos que aprender toda la palabra del Señor. Y eso lleva tiempo. Y eso lleva dedicación. Amén. Y eso lleva una metodología en mi vida. Yo debo de ordenar mi día para que esté allí presente también el tiempo de la lectura bíblica, donde tengo que tener todos mis sentidos. A veces, hermanos, no es conveniente leer en la noche. Dice, ahora cuando llegue a casa, después que me ocupé de todo, llego a la noche y allí me acuesto y leo una porción de las Escrituras. Y para algunos hermanos es como si esta fuera la pastilla del somnífero, ¿vio? Después de la jornada cayó en la cama, tomó la Biblia, leyó la primera línea y entró en un estado de inconsciencia absoluta. Ya no pudo leer más nada. Entonces, a veces, hermano, lo que tiene que hacer es levantarse un poco más temprano y leer la Escritura. Cuando tiene todos sus sentidos ya atentos, cuando está despiertos. Amén. No significa que tiene que estar 3 horas leyendo, pero es muy bueno ocupar un tiempo, quizás de media hora, 45 minutos de lectura, para que Dios nos hable, para que Dios nos inspire. Amén. En el nombre glorioso y maravilloso de Cristo Jesús. Hermanos, cuando Jesucristo está pensando
en la iglesia está hablándonos de estos 5 propósitos fundamentales. Amén. Y vamos a repasarlos. En el gran mandamiento aparece la adoración. Amén. Y aparece el amor al prójimo, que ese es el ministerio. Todos tenemos este ministerio, tenemos que amar a los demás, sobre todo a los hermanos en la fe. Allí es donde la iglesia desarrolla su ministerio. Número 3, dice, tenemos que compartir la palabra de Dios. Esto es evangelismo. Número 4, debemos ser parte de la iglesia, ser parte del Señor, ser parte de la iglesia local. Amén. Algunos hermanos, a veces hermanos me dicen, yo soy de la iglesia de Cristo. Y de la iglesia de Cristo significa, hermanos, que él jamás se va a comprometer con ninguna iglesia. Va a andar por ahí, saltando por acá y por allá, y haciendo menú a la carta de lo que le gusta. No, yo soy de la iglesia del Señor. En esta ocasión el Señor me puso en este lugar, soy entonces parte de esta comunidad, comunión, amén. Y en último lugar, amén, el 5º propósito es discipulado. La gente tiene que aprender del evangelio, tiene que aprender de las enseñanzas de Cristo. Estos 5 propósitos, hermanos, que Dios establece tanto en el gran mandamiento como en la gran comisión, tienen que estar en muy buen equilibrio en la iglesia. Porque el secreto de la iglesia, hermanos, no es cuánta gente concurre. El secreto de la iglesia es cuánta gente de la que concurre va al reino de los cielos. Ese es el secreto. Amén. Por lo tanto, hermanos, nosotros tenemos que tener en cuenta que estos 5 propósitos tienen que estar presentes en la iglesia y que la iglesia debe ocuparse con cada uno de los hermanos en distintas áreas, porque todos juntos hacemos la obra del Señor Jesucristo. Esto dará, hermanos, como resultado una iglesia saludable. Amén. Que tenemos buena salud. Amén. A veces, como en todo cuerpo humano, a veces hay una parte del cuerpo humano que anda mal, pero allí todos los demás se concentran para solucionar ese problema y todos luego vuelven al equilibrio, digamos, del organismo. Todos nosotros debemos procurar equilibrio, hermanos, en la iglesia del Señor. Amén. En la visión de la iglesia tienen que estar contemplados todos estos propósitos. Amén. Como iglesia del Señor tenemos una visión. Vamos en una dirección, pero en el transcurso, en el camino de esa dirección, estos propósitos tienen que estar en perfecto equilibrio. Por supuesto, hermanos, que a veces está aquella sensación de que como hay algo que me gusta mucho a mí, entonces hago que toda la iglesia lleve adelante ese propósito que a mí me gusta mucho. Si es el evangelismo, quiero que todo el mundo esté involucrado en el evangelismo. Si es discipulado o de enseñanza, quiero que todo el mundo esté... No, hermanos, todos debemos dividirnos para llevar a cabo estos propósitos para la gloria y la honra del Señor. Aleluya. Gloria sea el nombre de Jesús. ¿Y sabe qué trae como consecuencia esto? La consecuencia es que el hombre se siente bien. Nos sentimos bien. Amén, nos sentimos bien. Porque entendemos cómo funciona, amén, nuestra relación con el Dios de los cielos. Por eso adoramos al Señor. Por eso en nuestro interior hay paz, hay tranquilidad, porque nuestro futuro no está en nuestras manos. Nuestro futuro está en Cristo Jesús. Tenemos esperanza de que lo que viene es mucho mejor que esto. Porque Dios nos ha prometido tiempos inolvidables en el reino de los cielos. El fin no es esta tierra. El fin no es quedarnos aquí. El fin no es, hermanos, estar en un sillón y que alguien nos abanique con nuestros pies en la mesita ratona. Ese no es el fin.
El fin es, hermanos, entrar al reino de los cielos. Amén. Donde volverá la armonía, amén, planeada por Dios. Donde conviviremos aún, hermanos, con las fieras. Donde disfrutaremos de la eternidad. Amén. Así que este tiempo es para poder entrar al reino de los cielos. Y allí, hermanos, es cuando nosotros entendemos el mundo como gira y tendremos salud emocional, salud espiritual y salud física. Amén. Porque sabemos que el Señor está allí para sostenernos en el nombre de Jesús. Póngase de pie en esta hora.